Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Un momento en que estamos a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook, la página web caracol.com.co, conociendo a las personas, conociendo las ideas de esas personas que aspiran a gobernar durante los próximos 4 años, a partir del próximo 1 de enero, los departamentos y las capitales más importantes, más densamente pobladas de Colombia. Recordamos que estamos en un proceso electoral en sus últimos 2 meses, que el último domingo de octubre, el 29 de octubre, vamos los colombianos a salir a elegir los alcaldes, gobernadores, integrantes de los consejos municipales, de las asambleas departamentales y ediles de las juntas administrativas locales de algunas ciudades. Y en ese proceso estamos acá abriéndoles espacio a escuchar sus ideas y sus propuestas. Hoy nos acompaña una candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez. ¿Cómo está? Bienvenida a Caracol Radio. Alfonso, un saludo. Mil gracias por la invitación. Nancy Patricia Gutiérrez busca la gobernación de Cundinamarca con los avales del Centro Democrático especialmente y el coaval del Movimiento de Salvación Nacional, que es un partido que ha recuperado recientemente su personería jurídica. Nancy Patricia, empecemos hablando de esa campaña. ¿Cómo ve usted la campaña a la gobernación de Cundinamarca? Cuando supimos su nombre, de hecho hubo alguna división porque algunas personas del Centro Democrático decidieron respaldar otra candidatura y ahí se habló de alguna fractura. ¿Cómo está hoy esa campaña, Nancy Patricia? Es un desafío permanente porque Cundinamarca es un departamento grande, 116 municipios, además ha tenido un crecimiento poblacional que lo llevó a superar al Valle del Cauca y bueno, tiene unas oportunidades muy grandes, pero también tiene una inequidad en la distribución de las inversiones y en la situación económica y social de la población de Cundinamarca. Somos más de 3 millones de cundinamarqueses que sumados con Bogotá hacemos cerca de 12 millones de personas en el centro del país con oportunidades, por ejemplo, de cadenas alimenticias, de turismo, pero falta muchísimo por invertir de manera equitativa. Pero bueno, insisto en... ya hablaremos con más detalles sobre todo eso que usted propone para Cundinamarca, pero quiero que empecemos hablando sobre la campaña, sobre los rivales, sobre las personas con las que usted compite. ¿Cómo se siente dentro de su mismo partido con alguna división que hemos notado y que se ha hecho específica? Sí, al comienzo hubo un debate al respecto porque en Cundinamarca hay una maquinaria muy pesada que lleva 12 años en la gobernación de Cundinamarca, donde hay pues una negociación de avales que se dieron entre los partidos tradicionales básicamente, se quedaron por fuera partidos independientes y cuando yo fui invitada a dar la opinión dentro del Centro Democrático, consideré la importancia de tener una candidatura propia porque los partidos deben tener su programa, su vocación de poder y creo que es importante. Hubo discusión, pero al final luego de un mecanismo democrático que fue a partir de encuestas se dio la viabilidad de mi candidatura, razón por la cual pues arrancamos la campaña y logré también efectivamente ese respaldo programático de Salvación Nacional en torno a 3 ejes fundamentales que tienen que ver con seguridad, con la productividad de la ciudadanía en Cundinamarca y de una nueva visión del ordenamiento territorial. Hablemos de esos puntos entonces, para recoger como lo que empezamos. La candidatura suya es una candidatura de oposición al gobierno de Nicolás García. ¿Podemos empezar así? Yo diría que de oposición al gobierno nacional, porque obviamente no estamos de acuerdo con el gobierno Petro, y en segundo lugar también con el gobierno departamental, porque personalmente no comparto la forma como se viene gobernando a Cundinamarca. Bueno, y entonces en esos 3 ejes usted va a plantear cambios. El primero que mencionó, que es además una bandera tradicional del Centro Democrático y de Salvación Nacional, es el de la seguridad. ¿Qué está fallando de seguridad en Cundinamarca y qué plantea usted de cambio? Bueno, pues para nadie es un secreto que las FARC de tiempo atrás han tenido como estrategia tomarse a Bogotá y para ello pues Cundinamarca es el cerco de Bogotá. En el Sumapaz y en el oriente de Cundinamarca hay graves riesgos sobre las disidencias de las FARC de avanzar a tener ese control territorial en estas provincias para llegar a Bogotá, y por el lado del Magdalena y del nororiente de Cundinamarca, también del noroccidente de Cundinamarca está el riesgo con el Clan del Golfo. La gente está muy temerosa y ahí se requiere una posición firme, una gobernación que lidere efectivamente una oposición
a lo que está pasando con el nivel nacional, y es pues este esquema de la paz total que ha llevado a que las fuerzas militares y la Policía Nacional queden maniatadas y que avance la delincuencia, los grupos ilegales fortalecidos. Y de otro lado, la delincuencia común ha avanzado muchísimo. Yo ya he salido a las 15 provincias de Cundinamarca y en todos el tema es la extorsión, el hurto a las personas, el hurto a las residencias, a las fincas. La gente está desesperada y ahí se requiere una institucionalidad fuerte y un programa de darle mayor institucionalidad al Consejo de Seguridad Departamental, en donde haya una concertación entre la fuerza pública, las autoridades de investigación y también, obviamente, las organizaciones sociales, empresariales, para que se pueda hacer un cerco en Cundinamarca, una operación candado, como la que hizo el expresidente Álvaro Uribe en su momento. ¿Y eso que usted plantea como necesidad para el departamento, se puede hacer con lo que hoy tenemos o qué habría que hacer de ajustes con la distribución de hombres del Ejército, de la Policía Nacional? Claro que se puede hacer, porque mire, equivocadamente se considera que única y exclusivamente dependemos del gobierno nacional. Obviamente la seguridad nacional es una responsabilidad del presidente de la República y también responde por el orden público, pero la seguridad tiene unos niveles de competencia. Están los alcaldes y por encima de los alcaldes, en una concertación con ellos, están los gobernadores, razón por la cual me he comprometido con Cundinamarca a cuidarlos de la inseguridad, y eso hace ejercer las competencias que da la ley. La ley 22 del año 2022, 2200 del 2022, le quedó clarísimo que el manejo de la seguridad de la policía y la cooperación con las fuerzas militares la encabeza el gobernador o la gobernadora, y eso lo haré. Bueno, el segundo punto, uno de los 3 puntos que usted planteó de discrepancia con lo que tenemos hoy en Cundinamarca, es sobre la ley de ordenamiento territorial. ¿Ahí qué plantea? Lo que pasa es que Cundinamarca ha tenido un crecimiento desordenado. Los municipios cercanos a Bogotá crecieron, se preocuparon por cambiar el uso del suelo y llevó a un crecimiento de construcción de vivienda vertical en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el caso de Mosquera es el municipio con mayor crecimiento poblacional de toda Colombia, y Sabana Occidente, donde están Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá, ha tenido una presión de crecimiento urbanístico muy grande. Y si uno lo mira hacia el norte, los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cota se conurbaron, y lamentablemente ese crecimiento urbanístico no trajo previsión en acceso a agua potable, a servicios públicos, a vías, y hoy tenemos que los trancones para llegar a Bogotá o salir de Bogotá pueden tomar 4 horas de venida y 4 de ida. Los ciudadanos que viven en las zonas de Cundinamarca como Soacha, Sabana Occidente o Sabana Centro, pues pierden cerca de 8 horas en el transporte diario, razón por la cual pues eso incide en pérdida de calidad de vida. Bueno, ahí con Cundinamarca tenemos una discusión que es ya muy vieja en relación con el ordenamiento territorial colombiano, y es que justamente porque está Bogotá dentro de su territorio, pues eso genera una distorsión muy grande en comparación con otros departamentos. De hecho, y eso vale la pena recordarlo, en Bogotá no votamos para elegir gobernador de Cundinamarca, y es la única capital en la que eso ocurre. Y bueno, hemos tenido esa discusión muy larga de si debemos considerar otra capital para Cundinamarca, de si debemos sumar a estos municipios cercanos a Bogotá a una región más grande junto con la capital del país. Usted ha planteado, por ejemplo, que se detenga esa decisión que se tiene que tomar del área metropolitana. ¿Qué es lo que piensa que debe pasar con ese ordenamiento de Cundinamarca? Primero que todo, debe lograrse un proceso de concertación entre Bogotá, los municipios, porque es que cada municipio tiene competencias autónomas en materia de uso del suelo, de manejo de servicios públicos, de transporte, de vías, y esa autonomía pues ha llevado a que, como no se dio un proceso de concertación, por ejemplo en el año 2004, como congresista saqué adelante la ley que creó los comités de integración territorial pensando en una figura entre Bogotá y Cundinamarca, porque los municipios siempre se han resistido a perder
ejercer sus competencias y por lo tanto la asociación de municipios con Bogotá ha sido muy difícil. Por eso hubo que reformar la Constitución para crear la nueva figura de entidad territorial que es la región metropolitana. Se reglamentó mediante la ley, esto se hizo en el cuatrienio pasado, pero lamentablemente se llegó a un punto de un acuerdo entre la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, pero no hicieron participación ciudadana, no tuvieron en cuenta a los alcaldes, a los concejales, y entonces se quedó en un diálogo bilateral que no lleva a la solución del problema. Así es de que el próximo año toca llegar a revisar y a generar un proceso de concertación con los nuevos alcaldes e inclusive el alcalde de Bogotá, porque obviamente los problemas son conjuntos. En la delincuencia, por ejemplo, me han dicho en esta campaña, bandas delincuenciales se pasan de Bogotá a los municipios de Cundinamarca y seguramente viceversa también, pero entonces la Policía Metropolitana de Bogotá tiene una manera de actuar, hay otra Policía Metropolitana en Sabana Occidente, otra en Sabana Centro, otra para Soacha, y tenemos es que buscar esos mecanismos de tener un plan estratégico de seguridad integral de todo el territorio que es Bogotá y los municipios de Cundinamarca en general, porque el problema de delincuencia se ha generalizado. La migración ha ido muy rápido también, la migración de ciudadanos extranjeros, y esto ha generado también muchísima incomodidad en la población. Bueno, sobre esta relación también estamos pendientes de resolver asuntos de la comunicación vial. Obras que están en construcción en la salida norte de Bogotá, posibilidades en la salida sur también, y también obras en construcción y posibles en las salidas occidentales de la ciudad. ¿Cómo ve lo que ya se está haciendo y las posibilidades de abrir esas salidas por occidente y sur? Sí, la propuesta de la desconcentración de los trámites aquí en Bogotá lo estamos evaluando y en los próximos días presentaremos una propuesta, pero efectivamente a los trancones de las salidas de Bogotá no se les ve pronta solución, entre otras porque, por ejemplo, ahora está en construcción la extensión del Transmilenio a Soacha, que va de la actual estación que es San Mateo, va hasta el vínculo, y eso va obra hasta el 2024. De igual manera, en los próximos días arranca la construcción de la calle 13, que va a tener también doble trancón sobre Sabana Occidente, y yo creo que ahí hay que trabajar rápidamente a ver si se da una descongestión o se extiende definitivamente la vía sobre la calle 63, que ha sido un planteamiento que une nuevamente a Bogotá con Funza y va a generar un poco de distensión sobre la calle 13 y sobre la calle 80. Se abandonó la idea en los últimos años de la conexión con La Calera a través de la calle 200, un proyecto que estuvo trabajado durante muchos años, hace cerca de 12 años, y bueno, también la ampliación y las obras sobre la autopista norte, pues también generarán mucha incomodidad a la gente que vive en Zipaquirá, Chía, Cota, Cajicá, entre otras, porque la decisión de la alcaldesa de Bogotá de haber eliminado la extensión del Aló Norte que descongestionaba a Sabana Centro, pues ha creado muchas incomodidades y no se ve una solución por lo pronto. Estamos hablando con Nancy Patricia Gutiérrez, ella es candidata a la gobernación de Cundinamarca, inscrita por el Centro Democrático, coavalada por el partido Movimiento de Salvación Nacional. Antes de empezar la grabación hablábamos, Nancy Patricia, de la división que hay natural, por supuesto territorial en Cundinamarca con sus provincias. Y hablamos, como es por supuesto o casi obligatorio, mucho de la relación de Bogotá con los municipios más cercanos. Para las otras provincias de Cundinamarca, ¿qué planteamientos tiene usted como candidata a la gobernación? Pero quiero decirle algo, recordemos, señora, que Petro cuando fue alcalde dijo que iba a manejar la planeación de Cundinamarca desde Bogotá a través de la distribución del agua, y es que definitivamente, aunque las fuentes de abastecimiento de agua potable están en el Sumapaz y están en el oriente de Cundinamarca, pues el acueducto de Bogotá es el que tiene toda el manejo del agua de la región y los municipios dependen del agua. Pero lamentablemente eso no fue posible y, como digo,
pues el uso del suelo se priorizó su modificación a raíz de las decisiones de Bogotá, por ejemplo, en materia de construcción urbanística en Bogotá. Entonces tuvo un rebote sobre la sabana y eso no se hizo ordenadamente. Pero ha tenido también un efecto sobre el resto de las provincias. Cundinamarca es la más grande despensa para cerca de 12 millones de personas, porque en Cundinamarca se producen frutas, huevos, toda la clase de carnes, hortalizas, para un consumo de cerca de 12 millones de personas, pero no se ha logrado efectivamente una productividad que lleve a atacar la pobreza. Ese es el segundo eje del programa de gobierno y es atacar el hambre y la pobreza. Según Naciones Unidas, Cundinamarca tiene 1.1 millón de personas en situación de hambre porque no hay suficiencia alimentaria, y Bogotá tiene más de 3 millones de personas en la misma situación. Entonces se requiere que toda esa productividad de alimentos se haga un programa de seguridad alimentaria que le reproduzca también a los campesinos y a los productores buenas remuneraciones o buenas utilidades para que mejore la calidad de vida de los municipios. Se quejan muchísimo de las vías. Cundinamarca tiene una malla vial rural muy extensa, más de 10.000 kilómetros, y por la topografía y las características hídricas de Cundinamarca pues están en muy mal estado. Entonces se requiere una acción conjunta desde la seguridad alimentaria, y aquí hay ya que llamarle la atención al gobierno nacional para que coopere en que efectivamente toda la productividad planteada para los campesinos se haga realidad, y que el turismo como fuente de recursos para las personas que tengan plata en el bolsillo, tengan cómo vivir mejor, pues sea precisamente en una estrategia de la cadena de seguridad alimentaria. Hemos hablado de seguridad, de la potencia hídrica, de la necesidad de trabajar contra el hambre y de buscar desarrollo. ¿Cuál cree usted que es a futuro el rasgo potencial de Cundinamarca? ¿Debería pensarse como que el departamento de cara al resto del país? Dos temas de productividad. Primero, que tienen que ver con agroindustria y todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Es fundamental reforzarlo, y para ello, pues como les digo, el mantenimiento vial rural es fundamental, y hacer productivo el campo. Y en segundo lugar, el turismo, que también puede ser una fuente de generación de ingresos. Todos mis programas tienen un enfoque especial para los más débiles, y cuando hablo de los más débiles me refiero a las niñas, niños, a los jóvenes, a las personas mayores y a las personas en condición de discapacidad. Porque, por ejemplo, cuando uno habla de un emprendimiento, ese emprendimiento debe tener una bolsa muy grande de recursos para apoyar, pero no solamente entregar un capital semilla y chao, sino acompañar mínimo durante 2 años las iniciativas, y que los jóvenes sepan que hay unos recursos especiales para ellos, o las mujeres un recurso especial para ellos. En materia de educación, por ejemplo, hay que garantizar el ciclo completo de educación. La deserción escolar después de la pandemia aumentó en Cundinamarca, y lamentablemente sobre todo en las niñas, que se quedaron siendo cuidadoras en sus casas, y tristemente en Cundinamarca, a pesar de que están muy cerca las universidades, solamente el 35% de los jóvenes acceden a la educación superior, y no hay oportunidades de trabajo en las regiones más apartadas, e inclusive en la sabana, donde hay grandes industrias, la formación para el trabajo no coincide con las demandas empresariales. Mi estilo de gobierno será en los municipios cada semana, y obviamente en grandes concertaciones poblacionales para poder unir las necesidades de la gente con las ofertas que tiene el sector empresarial. Bueno, en otro momento, muy al comienzo de esta charla, usted dijo con claridad que su gobierno sería un gobierno de oposición al presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿es obligatorio que haya una relación entre gobernadores y el presidente de la República en cualquier gobierno que se esté haciendo? De algunas cosas de las que está trabajando el presidente Gustavo Petro, ¿qué interés tiene Cundinamarca? Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya está hecho ley, el Plan de Colombia Potencia de la Vida, ¿qué cosas cree que puede explotar Cundinamarca?
Dos temas importantísimos. Primero, yo creo que debe tener Cundinamarca una visión territorial, una nueva visión territorial. El Plan Nacional de Desarrollo dijo que el eje del desarrollo en Colombia es el agua. Coincide perfectamente con la visión que nosotros tenemos. Cundinamarca es una gran productora de agua, de por sí está rodeada de páramos, de muchas montañas y hay una riqueza hídrica bastante grande. De ahí tomamos todos el agua, todos los que vivimos en Bogotá y Cundinamarca. Entonces, ese eje del desarrollo es perfecto para Cundinamarca. Hay que repensar todo el ordenamiento territorial de la sabana, así lo dice el plan de desarrollo. Y en segundo lugar, pues el tema de agropecuario y el tema turístico, que son los dos ejes de la productividad en Cundinamarca. Deben serlo, en eso tenemos coincidencia con el plan de desarrollo, ya quedó aprobado, hay unos recursos, de manera técnica aplicaremos a todas las convocatorias del gobierno nacional, pero hay una distancia muy grande y es en los temas de orden público y seguridad. Yo no puedo estar de acuerdo con el mecanismo llamado paz total cuando se ha abierto al tiempo una cantidad de negociación con diferentes grupos ilegales, porque es que hay grupos armados organizados, grupos delincuenciales organizados. Cundinamarca es víctima de ello y de hecho por eso es que ha aumentado la delincuencia. Entonces ahí hay una discrepancia muy grande y se requiere una voz desde el territorio que ejerza las competencias constitucionales y legales para garantizar el orden público y para garantizar también la contención a la delincuencia, trabajando de la mano con la justicia, siempre en defensa de la institucionalidad. Yo, de hecho, soy la única candidata en la gobernación de Cundinamarca que está hablando de la necesidad de tener unos criterios absolutamente firmes frente a los temas de seguridad. De hecho, voy a convencer al presidente Uribe que sea el consejero principal en temas de seguridad en Cundinamarca, porque le creen en Cundinamarca en temas de seguridad, ya que en su gobierno, como presidente, se logró efectivamente hacer ese plan candado que defendió a Cundinamarca y de paso también cuidó a Bogotá. Bueno, y sobre el paquete de reformas sociales que es tan trascendente para el gobierno de Gustavo Petro, ¿qué espera Cundinamarca? La reforma laboral, la reforma de la salud que está en marcha, la reforma pensional, la de educación. Yo digo que esas no son reformas, son deformas, porque efectivamente estamos en contra de la reforma laboral, de la reforma a la salud, de la reforma pensional. Le doy un ejemplo, Alfonso. Cundinamarca es el más claro ejemplo que la estatización de los recursos de la salud no funciona, porque queda inmersa en el manejo politiquero clientelar. ¿Qué pasa en Cundinamarca? Había una EPS pública que fue intervenida por la superintendencia y liquidada porque se manejó de manera clientelista y politiquera. Entonces había más prestaciones de servicios, nómina paralela, que médicos y personas asistenciales en salud. Y eso tuvo un efecto grandísimo sobre los hospitales y los centros de salud, porque dependían de la EPS pública, es decir, le ofrecían los servicios, la EPS no le pagaba oportunamente y los hospitales de Cundinamarca están quebrados. Ahora se han hecho grandes construcciones de hospitales, como es el caso de Zipaquirá y años atrás en Soacha, y sin embargo, o lo que pasó con el hospital de Girardot, que se lo entregaron a una empresa privada y nadie responde por la prestación del servicio público. Entonces, si Colombia quiere darse cuenta por qué fracasaría el modelo estatista de salud de Petro, que miren a Cundinamarca. Y otro asunto que ha puesto en primer plano el gobierno de Gustavo Petro, que va ligado a lo que usted hablaba del agua como eje de desarrollo, es el cambio en el modelo de generación de energía. ¿Eso qué cree que impacta? ¿Cómo cree que impacta y qué pensaría Cundinamarca? Tiene mucha potencialidad de hacerlo. Efectivamente, yo conocí, cuando estuve en el gobierno anterior, iniciativas de algunos empresarios de Cundinamarca querían apuntarle a la generación eléctrica con pequeñas centrales hidroeléctricas o también a través de generación de energías alternativas. Cundinamarca tiene un sol especialísimo en algunas zonas del departamento, como es el caso, por ejemplo, de Girardot, de Puerto
Salgar, del Llano, Paratebueno, Medina, que tienen la luz solar y que tienen el calor y todas las condiciones dadas para generación alternativa. Entonces, le apuntamos indiscutiblemente a lo que es la posibilidad de generación alternativa de energía en las diferentes modalidades que hay, y en eso coincidimos también. Hay que hacer esa transición energética paso a paso, sin desconocer, porque en eso también claramente diciendo del gobierno nacional, y es que dejar de producir hidrocarburos o minerales, como por ejemplo el caso del carbón. Cundinamarca tiene una provincia que es productora de carbón de Zipaquirá hacia Ubaté, toda esa zona. No podemos dejar a miles de familias sin el sustento diario, sino por el contrario, buscar efectivamente un equilibrio en el manejo ambiental, pero garantizar que las familias puedan seguir teniendo con qué comer. Ella es Nancy Patricia Gutiérrez, busca la gobernación de Cundinamarca por el Movimiento de Salvación Nacional y el Centro Democrático, principalmente por este último partido. Y sí, mi partido es Centro Democrático. Sí. Y estuvo acá a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Muchas gracias, Nancy Patricia, por acompañarnos este rato. Para terminar, un mensaje a los cundinamarqueses que van a votar o que piensan votar en octubre, ¿por qué deberían escogerlo usted como gobernadora del departamento? Gracias, Alfonso. Estoy convencida que las mujeres estamos llamadas a liderar la nueva forma de gobernar a Colombia, y empezamos por Cundinamarca. Tengo gran experiencia, soy una mujer de mucha convicción, de mucha fortaleza espiritual, y convencida que el trabajo público y la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y por eso mi gran compromiso de marcar la diferencia y tener el control territorial en Cundinamarca. Nancy Patricia Gutiérrez, a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Volveremos para escuchar a otras personas que aspiran los votos de los ciudadanos el próximo 29 de octubre. Tengan todos un muy buen día.